Este día, hermanos, hay una palabra que muchas veces nosotros la pasamos por alto, quizás no le ponemos atención, y es conocer a Jesús. Conocer a Jesús, hermanos, no lo garantiza un año de servicio, 2 años, 3 años, ni mucho menos una vida con Dios. No, a Dios se le conoce todos los días, y no importando los años o el recorrido que hayamos tenido. Digo esto porque muchas veces nosotros nos confundimos, pensamos que porque ya, no sé, ejercemos un ministerio, quizás Dios nos ha permitido tener algún privilegio, pensamos que ya no es necesario conocer al Señor, y no, hermanos. Dios es alguien sobrenatural, el Señor es alguien que aún no lo conocemos. Sí hemos visto milagros, hermanos, sí hemos visto señales, y hemos visto cosas maravillosas, pero eso no implica que ya lo conocemos, no, a Él hay que seguir conociéndolo. Pero muchas veces por las dificultades de la vida dejamos de conocerlo y nos desanimamos, pero la palabra de Dios nos quiere animar este día que lo sigamos conociendo, hermanitos. Vamos a la palabra, vamos al capítulo 4, versículo 35. Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Así es que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, les dijo Jesús a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana, Señor, que tu palabra venga a fortalecernos, venga a animarnos y nos haga comprender de que tú estás con nosotros aún en los momentos difíciles. Señor, muchas veces en nuestra humanidad tenemos miedo, flaqueamos y nos desanimamos, pero Señor, haznos comprender de que tú nos has llamado y que tú nos vas a llevar hacia el cumplimiento de nuestra promesa, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra en esta hora pueda hacernos comprender, Señor, de que tú nunca nos vas a dejar. Si tú nos llamaste, Señor, tú nos vas a acompañar, aún en el desierto y en la oscuridad, aún contra nuestros enemigos, Señor, aún en las limitaciones y enfermedades, Dios, aún en las tormentas y los fuertes vientos. Haznos comprender eso en esta mañana, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y esta porción de la Biblia que acabamos de leer, hermanos, tiene muchos elementos, que si en esta mañana los ponemos a ver uno por uno no vamos a terminar pronto, porque primero empieza con el versículo 35, dice ese día al anochecer. Cuando nosotros vemos esa palabra al anochecer, yo creo que lo primero que se nos viene es la oscuridad, se nos viene quizás el silencio, porque la noche es silencio. Se nos viene quizás el no poder ver nada. Y yo creo, hermanos, que cuando nosotros emprendemos el camino de Dios, así es. Porque muchas veces nosotros creemos o pensamos de que ya estar en el Señor va a ser todo de maravilla, va a ser todo bendición, va a ser toda felicidad. Pero no es así, hermanos. Yo creo que Dios nos pone en un camino difícil para que nosotros le demostremos cuánto le amamos. Eso fue el camino de Israel. Dice que fueron a dar muchas vueltas y se los llevó por el camino más largo, porque el Señor sabía que a la primera dificultad se iban a volver otra vez a Egipto. Y eso es lo primero que en esta mañana tenemos que comprender, hermanos, de que cuando nosotros iniciamos a caminar con Dios, el camino no va a ser solo luz, también va a ser noche, también va a haber oscuridad, también va a haber un momento donde quizás no vamos a ver nada. Y muchas veces nosotros, hermanos, cuando comenzamos a caminar por ahí, muchos comienzan a desanimarse, comienzan a dejar de conocer al Señor. Si ustedes miran, el pasaje termina diciendo
que los discípulos quedaron asombrados porque decían, ¿y quién es este hombre? Pero para llegar a ese momento hay todo un recorrido. ¿Saben, hermanos? Muchas veces nosotros no vemos maravillas de parte de Dios porque no caminamos todo el tramo, no hacemos todo el recorrido, porque muchas veces cuando llega la oscuridad nos desanimamos. Eso es lo primero. Lo segundo, dice que Jesús les dice, crucemos el mar, crucemos al otro lado. Y muchas veces nosotros, hermanos, cuando se nos llama a que crucemos, a que nos levantemos, muchos no tenemos la fe, muchos no tenemos incluso la obediencia, muchos quizás no tenemos el carácter para hacerlo y nos quedamos en ese momento. Ahora bien, va avanzando. Lo que continúa dice que después de que cruzaron, bueno, iban ya en el mar, y también dice que otras multitudes los acompañaron en sus barcas, y dice que se desató una fuerte tormenta. ¿Por qué voy mencionando quizás en orden esto? Porque yo no sé en esta mañana en qué usted se encuentra. Yo no sé si usted dice, yo ahorita me encuentro en ese momento de oscuridad. Yo me encuentro en el momento de que tengo que cruzar. O no sé si usted se encuentra en un momento donde se están desatando muchas cosas que no son bendiciones, sino tormentas. Dice que se desató una fuerte tormenta y que las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Imagínense estos tres elementos. Se desató una fuerte tormenta y comenzaron a hundirse. Yo no sé en esta mañana quién se encuentra en una situación donde siente que se está hundiendo y donde dice, yo creo que ya no voy a salir. Quizás usted siente que está extendiendo su mano y no hay nadie que se la agarre, hermano. Pero ojo, quiero decirle que hay alguien que sí quiere agarrarla y es el Señor. Pero muchas veces nosotros no creemos en eso. Pensamos de que simplemente nos vamos a tirar y nadie nos va a agarrar. No, hermanitos. Hay alguien que sí nos ama, con amor eterno, dice el profeta. Y ese, aunque estemos en lo más profundo del mar, de ahí nos puede sacar. Amén. Pero muchos quizás se encuentran en esa situación. Ahí donde sienten que se están hundiendo. Pero esto sigue. Dice la palabra de que llegó el momento donde ellos comenzaron le fueron a despertar al maestro y le gritaron que si no le importaba que nos estemos ahogando. Yo no sé cuántos están en esa situación también, renegando y están diciendo, ¿y hasta cuándo yo voy a salir? Yo no sé para qué voy a la iglesia, yo no sé para qué fui al renuevo. Yo pensé que al bajar del renuevo las cosas me iban a salir mejor. Yo pensé que verdaderamente mi vida iba a cambiar. Es que me dijeron en la preparación, es que me dijeron los que me invitaron de que todo iba a venir mejor. No sé cuántos están así. Pero ojo, hermanos, independientemente de cuál sea su situación, el Señor va a llegar. Amén. El Señor va a llegar. El problema es que muchas veces nosotros no dejamos que Él llegue o no esperamos que Él llegue. Muchas veces nosotros somos bien insensatos y nos dormimos y decimos, bueno, yo creo que ya no va a venir. No sé si a usted le ha pasado eso, ¿verdad? Que un día le ha dicho, mira, voy a llegar a visitarte. Y usted hasta arregló, usted hasta hizo limpieza, ordenó su cama, quizás nunca lo ordena. Y ese día que le dijeron que iban a llegar a visitarlo, hizo una limpieza total ahí. Y quizás ya no llegó y usted dice, bueno, ya no va a venir, pasó una hora, pasó otra hora. Y quizás dijo, bueno, ya no va a venir. Muchos quizás así estamos. Muchos decimos, yo me esfuerzo, yo hago esto, yo hago lo otro, yo diezmo, yo le sirvo a Dios. Pero cada día veo que me estoy hundiendo. Cada día esta tormenta es más fuerte. Cada día siento que me estoy ahogando. Pero no, hermanos. Hay situaciones que, y miren, incluso a veces nosotros decimos, ¿y qué estoy haciendo yo mal? Ponga atención a esto. Muchas veces nosotros pensamos de que hay cosas que están sucediendo en nuestra vida, en nuestra familia o a nuestro alrededor, y pensamos que es fruto del pecado. A veces sí. Pero a veces quizás no, hermanitos. A veces es nuestro Dios viendo qué hay en nuestro corazón. A veces es nuestro Dios tratando la manera de que nosotros lo conozcamos más. ¿Por qué digo esto? Porque entrar al mar o cruzar el lago no era iniciativa de los discípulos, fue de Jesús. Amén. Él les dice, crucemos al otro lado. Entonces significa que Él es el responsable de lo que va a suceder ahí. Pero qué raro que Jesús sea responsable de algo que se está inundando.
Qué raro que Jesús sea el responsable de que se ha desatado una fuerte tormenta. Qué raro eso. Hermanos, es necesario que conozcamos que comprendamos que muchas veces nuestra fe tiene que pasar por el fuego, lo dice el apóstol Pedro. Y muchas veces nosotros cuando ya vamos pasando por el fuego no queremos. Cuando sentimos que estamos solos, nos inundamos, decimos, yo estoy desamparado, pero no. Es nuestro Señor muchas veces, hermanos, que quiere que nosotros lo conozcamos y que quiere que nosotros comprendamos de que si Él nos ha llamado, Él nos va a llevar hasta el fin. Amén. Pero por eso es necesario que nosotros comprendamos de que al Señor hay que conocerlo todos los días, hermanos. Todos los años que tenemos de vida son para conocerlo a Él. Amén. No para conocer a alguien más, sino para conocer a nuestro Señor. ¿Saben por qué? Porque cuando nos estemos inundando, cuando hay una fuerte tormenta, Él es el único que la puede calmar. No hay nadie más. Pero muchas veces nosotros perdemos el tiempo en estar conociendo personas que en lugar de salvarnos de la lluvia, nos meten en la lluvia. Amén. Por eso, hermanos y hermanas, invirtamos nuestro tiempo en conocer al Señor. Amén. Cuando vemos todos estos elementos, nos damos cuenta que al final el Señor sí responde. Y dice en el versículo 39, Él se levantó, dice la palabra. Él se levantó. En el Antiguo Testamento, esta palabra va a sonar mucho cuando dice que Él se levantó contra los enemigos de su pueblo. Es que miren, hermanos, nuestro Dios no está dormido. Él no es Baal. ¿Se acuerdan, verdad? Cuando Elías le decía a los profetas de Baal, clamen más fuerte, quizás está dormido. Él no está dormido, hermanos, Él sí está despierto. Y Él está presto para levantarse. Dice la palabra que Él se levantó y reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó tranquilo. Ojo, hermanos. Así como hay dificultades, así como se inunda, así como la barca se quiere hundir, así como las olas azotan, así como hay una fuerte tormenta, así también Dios quiere mandar a nuestra vida, dice la palabra, tranquilidad, y quiere que toda aquella situación que está en este momento agobiándonos se calme. Dice que se calmó aquel viento y se tranquilizó. Y sigue diciendo más adelante que, bueno, primero dice que reprendió y ordenó. Hay muchas cosas que en nuestra vida quizás ahorita nos están oprimiendo. Hermanos, cuando Él se levanta, Él reprende eso. Pero, ¿saben por qué muchas veces nosotros vivimos esclavizados a eso? Porque todavía no queremos conocerlo a Él. Porque cuando Él estaba a punto de reprender el viento, quizás nosotros le abandonamos. Y ya vamos a llegar a ese punto. Pero dice la palabra que Él hizo estas cuatro cosas: calmó el viento, hizo que todo quedara completamente tranquilo, reprendió y ordenó. Hay muchas cosas que en nuestra vida están desordenadas, hermanos. ¿Y saben por qué muchas veces Dios no las ordena? Porque nosotros no permitimos que Él las ordene. Miren, hermanos, ese caos y ese vacío que hay en nuestra vida, solo Dios lo puede ordenar. Allá en Génesis, ¿quién fue el que ordenó todo? El Señor. Eso era un desastre ahí, pero Él lo ordenó. ¿Y cómo termina diciendo el capítulo 1 o 2? Que cuando vio el Señor que todo eso había hecho, era algo muy bueno, dice la palabra. Él vio en su corazón que era algo muy bueno. Eso es lo que Dios hace, pero muchas veces nosotros estamos en el caos, estamos en el desorden. ¿Y saben por qué no hay algo muy bueno en nuestra vida? Porque no dejamos que Él ordene, porque nos desesperamos. Miren, el desorden desespera, hermano. Yo no sé usted, pero hay cosas que a veces como que hay que ordenarlas, o no sé si a usted le gusta vivir en el desorden, ¿verdad? O no sé si usted dice, la cobija como la dejé, así la encontré, qué bonita, toda ajada y todo eso. No, yo creo que cuando usted dice, hey, esta cama dan ganas de dormir porque está con su almohada lista y la cobija lista y bien ordenadita, ¿verdad? Pero hay veces que uno dice, ni dormir quiero aquí, mejor en el sillón voy a dormir porque esta cama hay ropa como de 3 días sucias quizás ahí. No. Y muchas veces así quizás está nuestra vida y nos desesperamos, hermanos, y no dejamos que Él ordene. Y decimos, no, ni modo, aquí me voy a acostar yo. No, hermano, cuando quizás Él quiere ordenar nuestra vida y quiere hacer algo muy bueno. Por eso Jesús dice la palabra que ordenó y reprendió. Y llega el momento donde los reprende y les dice,
¿Acaso no tienen fe? Hermanos, es de tener fe. Este camino es de tener fe. Emprenderse en la oscuridad o emprenderse en la noche es de tener fe, hermanitos. Cuando nosotros decidimos caminar con el Señor, todos comprendemos de que este es un camino invisible. Esto es algo que nosotros no sabemos qué va a pasar. Simplemente lo hacemos porque vamos a confiar en Dios y sabemos que Él es Dios y sabemos que Él tiene un propósito para nuestra vida. Pero muchas veces, hermanos, es en el anochecer, quizás nuestra fe flaquea o tenemos miedo. Por eso cuando pasa quizás toda la lista de los acontecimientos o de los sucesos que ahí pasaron, lo primero que Jesús les dice: hey, ustedes no tuvieron fe. ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? Y luego termina diciendo el pasaje de que ellos quedaron asombrados. Y me admira mucho porque dice, estaban espantados y se decían unos a otros: ¿y quién es este? Y eso, hermanos, es lo que en esta mañana el Señor nos quiere hablar. Porque muchas veces nosotros nos conformamos porque Él nos sanó, porque Él nos liberó, porque Él trajo buenas noticias a nuestra vida, y muchas veces nosotros ahí nos quedamos. En esta mañana, hermanos, yo quiero decirles de que nuestro Señor no solamente quiere sanarnos, liberarnos y traer buenas noticias a nuestra vida. Nuestro Dios también quiere reprender los vientos y la fuerte lluvia, hermanitos. Amén. Nuestro Dios no solamente quiere que solo usted diga, bueno, yo ya estoy en la iglesia. No, Él quiere seguir haciendo milagros en su vida, hombre. No, yo gracias a Dios antes andaba en la calle, fui a mi renuevo y ahora estoy sirviendo. Hermano, yo le digo en esta mañana, no se conforme solamente con ese milagro. Hay más milagros que el Señor quiere hacer en su vida. Hay más cosas que el Señor quiere reprender en su vida. Hay más cosas que el Señor quiere ordenar en nuestra vida. Pero muchas veces nosotros nos quedamos nada más con unos cuantos milagros. ¿Por qué digo esto? Porque desde que empieza el Evangelio, Jesús dice que entra a una sinagoga, el Evangelio de Marcos, anuncia un mensaje, se manifiesta un endemoniado, es libre. Luego dice que va a la casa de Pedro y su suegra estaba enferma, la sana, llegaron muchos enfermos. Luego dice que está en una casa, llevan un paralítico, lo sana, y luego sigue anunciando las buenas nuevas. Y ojo, hasta ese punto los discípulos ya estaban con él ahí. Hermanos, era un milagro ver que los enfermos fueran sanados. Claro que era un milagro. Y los discípulos lo estaban viendo. Así como usted y yo hemos visto tantos milagros en este lugar. Hermanos, cerramos un ciclo y hemos visto milagros en este lugar. Hemos visto maravillas, los que hemos ido a servir, hemos visto cosas maravillosas en la montaña. Pero yo les digo en esta mañana, hermanos, no son esos solo los milagros que Dios quiere mostrarnos. Hay más milagros que Dios quiere mostrarnos. Dice la carta a los Corintios que cosas que ojo no vio ni oído yo y que ni aún han subido a la mente humana son las que Él ha preparado para los que le aman. Significa, hermanos, que si seguimos conociendo al Maestro, vamos a comenzar a ver cosas que jamás habíamos visto. Amén. Vamos a comenzar a escuchar cosas que nunca habíamos oído. Y vamos a comenzar a imaginar cosas que hasta el día de ahora ni las hemos escuchado, las vamos a ver. Pero es necesario, hermano, que caminemos conociendo al Maestro. Pero, ¿qué ha debilitado a algunos para no conocerlo? ¿Cuál fue el anochecer que llegó a tu vida y por eso dejaste de conocerlo? ¿En qué momento la barca se estaba hundiendo y dejaste de conocerlo? ¿Cuál fue esa fuerte lluvia que llegó o esa fuerte tormenta que llegó y dejaste de conocerlo? Hermanos, independientemente de qué haya sido lo que haya llegado a nuestra vida, hoy es día para que le digamos: Señor, yo quiero conocerte más. Amén. Ahora bien, similar a este pasaje, similar a esta tormenta, hay alguien que pasó también en esa tormenta. Y por eso les decía, muchas veces las tormentas no son para que nosotros, o no son porque nosotros decimos andamos mal, es que quizás he caído en bajón espiritual. No, son para que nosotros le demostremos al Señor que sí creemos en Él, que sabemos que Él sí nos va a sacar
y que Él va a calmar la tormenta. Ese fue el caso del apóstol Pablo. Para eso quiero que me acompañen a Hechos capítulo 27, porque este hombre también se encontró en una tormenta. Y ojo, este hombre era un servidor así como lo eran los discípulos. Pero este pasaje nos va a abrir un poquito más el panorama de qué es lo que sucede en una tormenta, porque aquí solo nos habla de un viento, nos habla de que la barca se estaba hundiendo y hasta ahí. Pero el pasaje de Hechos 27, capítulo 13, nos va a narrar así como qué es lo que sucede ahí. Nos va a dar la esencia de lo que sucede en una tormenta. Que miren, hermanos, todo servidor de Cristo debe de saber qué pasa en una tormenta. Porque si usted sabe qué es lo que pasa en una tormenta, estará seguro que el Señor lo va a sacar. Pero cuando nosotros somos ignorantes y no sabemos qué es lo que pasa en la tormenta, nos desanimamos y dejamos de conocer al Señor. Por eso cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, oiga bien lo que le voy a decir en esta mañana. Estése listo porque la tormenta va a llegar. Oiga. Y cuando llegue no tenga miedo. Porque aquel que le dijo crucemos, ese también le va a salvar la vida. Ese que le dijo vámonos, ese lo va a cuidar, hombre. Pero ojo, no ignore la tormenta. Oiga. Digo porque muchas veces llega la tormenta y el hermano y la hermana. Si el hermano estaba sirviendo, la hermana estaba sirviendo. Y no acaba de ir de guía, pues, en el renuevo. Y no era de la coordinación, pues. Y que no era del equipo pastoral, pues. Y no fue el que predicó el domingo pasado, ojalá no sea yo. Hermanos, la tormenta va a llegar. Pero si la tormenta llega, estemos tranquilos porque Él nos va a sostener. ¿Qué fue el caso del apóstol Pablo? Miren, aquí hay muchos elementos que la verdad me impactaban mucho cuando lo leía. Porque muchas veces nosotros en la tormenta comenzamos a tirar todo, hermanitos. Y hay muchos que en la tormenta han tirado su privilegio. Hay muchos que en la tormenta han tirado todo aquello que el Señor les dio. Y en la tormenta no se debe tirar nada, hermano. No. En la tormenta nada más se debe de esperar en el Señor. Ya dice el profeta que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Dice la palabra, 13. Cuando comenzó a soplar el viento, otra situación igual. Suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Que muchas veces nosotros somos bien confiados. Así que levantaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Oiga bien este pasaje. Muchas veces nosotros somos bien confiados, hermanos. Y nosotros decimos, sí, este problema sí, hombre, yo voy a salir, decimos. Mire que le ha llegado esta dificultad, yo voy a ver cómo hago. Mire que si usted hace esto, le va a pasar esto, mire. No, yo me las ingenio. No nos confiemos, hermanos. No nos confiemos. Hay cosas que suceden en nuestra vida porque nosotros las permitimos, nada más. No porque sea culpa de Dios o algo así, no. No vivamos también confiados en el camino de Dios, hermano. Dice la palabra que estos se confiaron, ¿verdad? No, hombre, si con que no vaya el domingo no hay ningún problema. Si son 3 ciclos de renuevo, hombre. No importa que no haya ido a servir a uno. Bueno, de todos modos el pastor no está, ¿para qué voy a ir? Bueno, de todos modos es renuevo, lo que se pone bueno es el recibimiento, dicen algunos, ¿verdad? No, es que en la noche se pone bueno. ¿Para qué vamos a ir al primer culto, al segundo? No, mejor vayamos en la noche, para hacer un solo gasto, dice. Hermanos, si todo el día deberíamos de pasar aquí alabando al Señor. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros vemos que el viento está tranquilito, ¿verdad? Y decimos, bueno, ni modo. Ya llevo una semana sin leer la Biblia, va. No, pero el Señor me va a dar palabra porque tiene misericordia de mí. Yo creo que hoy no voy a hacer la reunión. No creo que Dios que se enoje. Es que el Señor sabe que hay que ir a la playa. Pues el Señor sabe. Pues. Si en los evangelios dice que solo en la playa pasaba. No, de verdad, en los evangelios dice que muchas veces apareció en la playa. Pero predicando la palabra de Dios. El viento estaba tranquilo, ¿verdad? Y en ese momento dijeron, bueno, está tranquilo, el viento está suave, vayámonos. Dice el 14, poco después
se nos vino encima un viento huracanado. Oiga bien, hermanitos. Cuando nosotros pensamos que está bien todo, que nosotros vamos a salir adelante y que sí, Dios nos va a ayudar, a veces se vienen los vientos huracanados a nuestra vida. La pregunta es, ¿estamos listos para resistirlos? ¿Será que nuestra fe está puesta en Dios? ¿Será, aunque sople fuerte ese viento huracanado, será, hermanos, de que no nos vamos a mover? Pablo no se movió, pero hubieron otros que sí se movieron y comenzaron a desesperarse. Leámoslo. Dice que 14, vino el viento. El 15, el barco quedó atrapado por la tempestad. Imagínense, después del viento viene la tempestad. Y sigue diciendo, y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos el abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fuera a encallar en los barcos del arca de Sirte. Echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Y mira el 18. Al día siguiente, ojo, dado que la tempestad seguía arremeciendo, ponga atención a esto. Hago una pausa aquí. Primero, dice la palabra que se confiaron y se metieron al mar. Pero en eso llegó el viento, comenzó a ponerse más fuerte la cosa y ellos comenzaron a preparar todo ahí. Es que miren, hermanos, muchas veces nosotros en los vientos, en las tempestades creemos que vamos a poder salir, pero ojo, hermano, ojo. Llega un momento donde ya no podemos salir, hermanitos. Llega un momento donde nada más tenemos que confiar en Dios y tenemos que conocer de que Él nos va a sacar. Pero ojo, si usted no conoce que Él lo va a sacar, es ahí donde comenzamos a agarrar camino nosotros, hermano. Intentó una vez y logró salir, intentó la otra vez también, y quizás a la tercera ya no pudo. Hermanos, si a la tercera ya no pudo, no agarre camino, mejor vuélvase al Señor. Amén. Pero muchas veces a la tercera agarramos camino y decimos, bueno, ni modo, ¿no? Dice la palabra que estos hombres comenzaron a preparar todo ahí. Reforzaron esto, reforzaron lo otro. Y dice la Escritura, versículo 18, que al día siguiente, póngale atención a esto. Hay lluvias, hermanos, que no solamente son de un día. Hay lluvias que son de un día, de 2 días, 3 días, una semana, un mes y a veces de años, hermanitos. Pero aquel que nos ha dicho crucemos, Él nos va a acompañar. Quizás en el Evangelio de Marcos dice que fue una noche. Pablo se encuentra en una situación de días. Dice que al siguiente día, dado que la tempestad seguía arremeciendo con mucha fuerza, contra nosotros comenzamos a arrojar la carga por la borda. Oiga lo que dice la palabra. Muchas veces nosotros decimos, bueno, estoy pasando por este problema, voy a ir a la iglesia. Ahí viene. Voy a ir a servir y va a servir. Y dice, no voy a dejar de predicar y sigue predicando. Pero a veces, hermanos, las tormentas se hacen más fuertes. Y dice la palabra que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza. ¿Contra quiénes? ¿Contra quiénes? Lea la Biblia. ¿Contra quiénes? Contra nosotros. Hay muchas veces que nos decimos, no, es que la tienen contra nosotros, es que la tienen contra mí, es que me tienen envidia, es que solo conmigo la agarran, es que a mí me marginan, es que a mí no me toman en cuenta. No importa, hermano, no importa. Lo que esté sucediendo o lo que esté pasando, usted confíe en Dios nada más. Confíe en el Señor. Pero ¿saben qué es lo que muchas veces sucede? Que nosotros agarramos camino y comenzamos a tirar las cosas. Dice la palabra en el versículo siempre 18,
Comenzaron a arrojar la carga por la borda. Hermano y hermana, en la tempestad que usted ha pasado, está pasando, yo no sé qué ha arrojado. Yo no sé si arrojó su privilegio. Yo no sé si arrojó su felicidad, su gozo, su paz. Porque muchos quizás pueden estar aquí, pero sin paz. Porque las situaciones de la vida le han robado la paz. Hermanos, cuando el viento esté soplando fuerte contra nosotros, no arrojemos nada, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Él nos lo ha dado. Y porque Él nos lo ha dado, no lo arrojemos, cuidémoslo mejor. Al contrario, lo que Él nos ha dado es lo que nos va a sostener, hermanos. Pero a veces nosotros lo que nos va a sostener es lo que tiramos. Ya más adelante dice que como aventaron todo, tenían una gran hambre, imagínense. Muchas veces el Señor nos da lo que nos va a sostener, lo que nos va a guiar, lo que nos va a fortalecer, y nosotros lo tiramos. Sí, porque los vientos desesperan, hermanos. Porque el fuerte viento asusta. Somos humanos, hombre. Si los discípulos que habían visto el montón de enfermos ser sanados tuvieron miedo, ¿cuánto más nosotros? Que a veces somos tan incrédulos. Pero dice la palabra que comenzaron a arrojar todo. Y sigue diciendo, al tercer día, significa que esto sigue, hermanitos. Así es que si usted está en un momento de opresión, oiga, no tenga miedo, no tenga miedo. No importa. Ese que nos ha llamado tiene un propósito para nuestra vida y ese lo va a cumplir. Ese era el caso de Pablo. Dice la palabra que él tenía que ir a Roma. Ese era el propósito. Entonces, independientemente de lo que le hubiera pasado en el camino, Dios tenía que cumplir ese propósito. Y por eso Él lo guardaba. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener claro el llamado que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos claro el llamado que Él ha hecho en nuestra vida, sabemos que de ese llamado vendrá nuestro socorro y nuestra salvación. Sabemos que Él nos ha llamado y no nos va a dejar. Dice la palabra que al tercer día, por eso le digo, no sé cuántos días usted está pasando, con sus propias manos arrojaron al mar los aperejos del barco. Con sus propias manos. ¿Qué son los aperejos? Estos implementos o del barco son aquellos que le daban dirección al barco. Son aquellos que le dan dirección al barco. Dice la palabra que al tercer día los aventaron. Muchas veces nosotros tenemos aventada la palabra de Dios, hermanitos, que es aquello que nos da dirección. Ahorita quizás la trajo porque vino al culto y porque le va a dar pena leer con el hermano de la par, ¿verdad? Pero yo le pregunto, ahí en su casa, hermano, ¿dónde está la palabra de Dios? ¿Será que es lo primero siempre? ¿Será que es lo que está guiando nuestra vida siempre? En la tempestad, a veces lo primero que dejamos es la palabra de Dios, hermanos. Cuando viene un día, viene otro día, viene el tercer día, en el temor que nosotros tenemos, comenzamos a tirar aquello que le da dirección a nuestra vida. Por eso, cuando llega el anochecer, cuando llega la tempestad, cuando llegan los fuertes vientos, aquel que antes se congregaba todo el día, hoy solo se congrega 2 días. Aquel que no faltaba ningún culto, hoy como que falta algunos días. Y ahí va bajando, ahí va bajando. Antes escuela de predicador, antes conexión, columna, chiquicolumna, escuela de predicadores, reunión de servidores, jueves, centros de predicación, cultos de jóvenes, domingo. Y ahora medio se le ve los días domingos en un culto. Hermanos, cuando estemos pasando esos momentos de tempestad, no votemos lo que nos da dirección, hombre. ¿Y saben qué es lo que nos da dirección? Su palabra. Es lo único que nos da dirección en nuestra vida, su palabra. En los momentos de tempestad es cuando usted más debe de meterse con la palabra, más debe de congregarse. Pero estos hombres dicen que ellos aventaron eso, con sus propias manos. Así que no le esté echando la culpa a nadie porque usted se va de la iglesia, porque esa es la característica de todos. No es que yo ya no voy porque fulano de tal, es que porque allí en la iglesia, es que esa Betania. No, hermanitos,
Lo que pasa es que en la tempestad usted con sus propias manos tiró lo que le daba dirección. Así que no le eche la culpa a nadie. Ellos con sus propias manos lo tiraron las cosas ahí al mar. 20. Como pasaron, ¿cuántos hermanos? Muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos en fin toda esperanza de salvarnos. Imagínense hasta qué punto llegaron. Dice, pasaron muchos días sin que apareciera el sol. Yo no sé en esta mañana cuántos sienten que son como aquellas caricaturas que andan las nubes negras así, ¿va? Y les andan cayendo los rayitos. No importa, hermano, no tire nada, hombre, confíen en Dios. Porque Él va a mandar su ángel siempre a nuestra vida. Dice que perdieron toda esperanza. Yo no sé cuántos en esta mañana han perdido la esperanza. Bueno, tarde ya. ¿Cuántos han perdido la esperanza y dicen, esta lluvia no se va a calmar? No, esta tempestad que ha venido a mi vida no creo que desaparezca. No, la verdad, estos vientos que están soplando para mí son. Y usted dice, bueno, ni modo ya. No sale el sol, no salen las estrellas. Ni modo ya. Esperemos nada más que una ola nos trague quizás. Si hay algunos que te dicen, yo quisiera que el mar me tragara, dicen algunos. Esa es la frase, ¿verdad? O que la tierra nos tragara. Dice que perdieron toda esperanza, pero mire cómo dice la palabra de Dios. 21. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, imagínense. Así que Pablo se puso en medio de todos y les dijo, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado en Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Ojo, hermanitos, esto es la palabra de Dios. Muchas veces nosotros no seguimos el consejo. Hay muchas personas que nos viven orientando, nos viven guiando, nos viven diciendo qué hacer. Y muchas veces nuestro orgullo, hermanos, impide que esa enseñanza llegue a nuestra vida. Miren, hay personas que verdaderamente quieren hacernos un bien a nosotros. Y quizás la manera de corregirnos no es la mejor, pero es necesario, hermanos, que les hagamos caso muchas veces y que los escuchemos. Pablo ya les había dicho, no lo hagan, pero ellos se fueron. ¿Cuántas cosas a nuestra vida han llegado y el Espíritu Santo nos dijo, no las hagas? Y nosotros nos metimos al mar con todo ahí. Si ustedes hubieran oído mi consejo, les dice el apóstol Pablo, no hubieran tenido este perjuicio ni estas pérdidas. Hermanos, muchas veces nosotros perdemos por no oír consejos, por no escuchar la palabra de Dios. Pablo les dice eso, pero, dice el 22, pero ahora los exhorto a que cobren ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo, no tengas miedo. Pablo, tienes que compadecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores. Confía en Dios que sucederá tal como me lo dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Gloria a Dios por eso, hermanitos. Ánimo, señores, les dice Pablo. Yo les digo en esta hora, hermanos, iglesia, ánimo, ánimo. Esa tormenta se va a calmar. Esos vientos se van a ir. Y lo que se está hundiendo, el Señor lo va a sacar. Pero ánimo, hermanos, ánimo. Y al final dice la palabra, sin embargo, les dice, tenemos que encallar. Encallar es como llevar la barca a un lugar ya fijo, a un lugar donde tiene que estar estable, porque si se mete al mar, otra vez va a pasar lo mismo. Y hay un pasaje que a mí me impactó mucho, en una ocasión que lo compartía, y es uno que está en Jueces. Y aquí vamos a ir terminando. Porque muchas veces nosotros nos desesperamos por todo, hermano. Jueces capítulo 20.
Jueces 20 nos relata acerca de una guerra que tuvo el pueblo de Israel, donde donde ellos le preguntaron a Dios. Ya lo tienen, Jueces 20. Dice la Escritura, se lo voy a relatar así, que un día llegaron y le preguntaron al Señor: Señor, ¿debemos subir a pelear contra ellos? Y el Señor les dijo: sí, vayan. Pero aconteció, hermanos, que a plena guerra tuvieron una baja ahí y le ganaron. Entonces dice la palabra de que ellos se fueron. Dice, quiero ver. Bueno, dice que ellos se fueron a llorar. Imagínense este pasaje. Dice por ejemplo el 23. Pues habían subido a llorar en presencia del Señor hasta el anochecer. Imagínense. Como que el anochecer, hermanos, es un momento muy especial, ¿verdad? Subieron a llorar porque habían tenido esa pérdida y le preguntaron a Dios: Señor, ¿vamos otra vez a pelear? Y el Señor les dijo: vayan. Y aconteció que otra vez volvieron a perder. En total fueron miles y miles de soldados los que perdieron. Pero llegó un momento donde dice el 26, entonces los israelitas, 20-26 del libro de Jueces, entonces los israelitas con todo el pueblo subieron a Betel y ahí, ponga atención a esto, se sentaron y lloraron en presencia del Señor. Ayunaron aquel día hasta el anochecer y presentaron al Señor holocaustos y sacrificios de comunión. Iglesia, que nuestro anochecer sea para esto también, hombre. Que sea para ayunar, para presentar holocausto y para buscar la presencia de Dios. Iniciaba el evangelio diciendo que al anochecer Jesús les dijo: crucemos el lago. Hermanos, si el Señor nos ha llamado, no le tengamos miedo al anochecer, hombre. Al contrario, cuando la cosa se ponga difícil en esa oscuridad, ayunemos, busquemos la presencia de Dios y presentemos holocausto al Señor. Dice que ellos hicieron esto, después consultaron al Señor. 27, pues en aquel tiempo estaba ahí el arca del pacto de Dios, y Fines, hijo de Eleazar y nieto de Aarón, ministraba delante de él. ¿Debemos subir y volver a luchar contra los de Benjamín, nuestros hermanos, o nos retiramos? El Señor respondió: suban, porque mañana los entregaré en sus manos. Pero lo que quiero resaltar es esto: había habido una derrota, dos derrotas. Yo no sé si usted ha pasado una tempestad, dos tempestades, 3, 4, 5, 6, no sé cuántas han pasado. Y en todas ha terminado perdiendo y ha arrojado muchas cosas. Y con sus propias manos ha tirado aquello que era de bendición para usted. Y por eso hoy está aguantando hambre. Miren, hermanos, si usted dice: he pasado esto y yo vengo a buscar a Dios y no pasa nada, siga buscando. Pero miren, llega el momento donde hay que sentarse, donde hay que encallar la barca. Muchas veces nosotros queremos que la tempestad se calme sin sentarnos, hermanos, sin tranquilizarnos. No, yo hoy voy a ir a hacer esto y ya Dios me va a responder. Y a veces no sucede, porque es necesario que muchas veces nos sentemos, hermanitos, y que meditemos en su palabra y digamos: bueno, Señor, me está pasando esto y yo voy a meditar. Dice la palabra que hasta que sucedió esto, el Señor les dio la victoria. Hermanos, todo esto sucede para que nosotros conozcamos a nuestro Señor. Pero muchas veces en nuestra humanidad nos desesperamos, renunciamos a nuestro llamado, renunciamos a lo que Él nos ha dado. Y muchas veces con nuestras propias manos lo entregamos. Hermanos, aunque estemos pasando dificultades muy grandes, quizás económicas, quizás familiares o espirituales, ministeriales, sigamos confiando en aquel que nos dijo: crucemos. Porque si Él nos dijo: crucemos, Él se va a encargar de nosotros. Porque si Él nos levantó y nos dijo: vayámonos hoy de noche, Él va a ser quien nos va a acompañar. Porque si Él nos dijo: levántense y crucémonos y vamos a partir, hermanos, en sus manos estamos. Y si Él quiere nos vamos a ahogar, pero si Él quiere nos va a sacar, hermanitos. Pero nuestra confianza debe estar puesta en Él. Pero yo le pregunto en esta tarde: ¿qué tanto estamos conociendo al Señor? ¿Será que en este momento de oscuridad, de lluvia, de tempestad, vamos donde Él y le decimos: Señor, me estoy ahogando?
¿O será que decimos, ni modo, ya me ahogué? Ni modo, me ganó el viento. No creo que resista la barca. Quizás usted mira ahí su barca y dice, ya, a poquito le falta para hundirse ya. Y muchos que por vergüenza dicen, mejor me voy antes de que vean que se hunda. No, hermanos. Quizás esa tempestad sea de burla para otros. Quizás esa tempestad sea de oprobio para su vida. Quizás esos vientos sean de limitaciones y de pasar vergüenza. Pero el que nos ha llamado es fiel, hermanos. Y aunque parezca que se esté hundiendo, Él va a reprender los vientos. Y Él va a hacer, como dice la palabra, volviendo a Marcos. Dice Marcos, y aquí vamos terminando. Cuando todo había acontecido y los discípulos fueron a despertarlo, dice la palabra de que Él reprendió, 4:39. Él reprendió y ordenó. Quizás el desorden que hay en tu vida te está desanimando, hermano. Tranquilo, Él lo va a ordenar. Quizás ahorita lo que te está oprimiendo, te está debilitando y te está quitando todo el gozo. Tranquilo, hermano y hermana, Él lo va a reprender. Así como reprendió a tantos espíritus inmundos, también Él puede reprender lo que te está oprimiendo ahorita. Para que al final, hermanos, terminemos, para que al final el viento se calme y que todo quede completamente tranquilo. Iglesia, el único que puede hacer que todo termine completamente tranquilo es nuestro Señor. Él es el único. Pero tenemos que conocerlo. Los discípulos al final dijeron, ¿y quién es este? Que hasta el mar reprende. Muchas veces Él puede reprender el mar, pero como no conocemos, hermano, no lo conocemos, agarramos camino. Muchas veces la tempestad, el viento está soplando muy fuerte y comenzamos a tirar todo, porque pensamos que el ángel del Señor no se va a aparecer a nuestra vida. Pero es momento, hermanos, que entendamos de que si estamos en esta situación, no sé cuál es su situación, tranquilos. El ángel del Señor va a llegar y nos va a decir, ánimo, ánimo. Amén. ¿O usted quiere vivir en tempestad o qué? Yo no. Pero es necesario que conozcamos al Señor. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Y presente